Muy buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días. Qué bien que estamos aquí con ustedes en este día más de sentido común. Bien, señores, hoy es un día más para seguir hablando sobre la tragedia o la continuación de tragedia, porque me refiero al caso de la turista norteamericana que ha creado ese caso un enorme movimiento de opinión en la República Dominicana, pero lamentamos el hecho infinitamente por diversas razones, sin dejar bien claro de que eso ocurre con frecuencia en la República Dominicana y las acciones, pues indudablemente no son la misma, entendiendo claro de que en este caso las personas envueltas, o por lo menos sospechosas de estar envueltas desde la víctima a quien se presume victimario, son gente de poderes económicos que, que hacen movilizar en la desgracia de las diferencias que vivimos, hacen movilizar los medios y las acciones. Tanto el presunto sospechoso, pues es indudablemente una persona adinerada y, según se dice, sus familiares, pues son gente de determinada posición social y económica en los Estados Unidos. Mientras que la que se cree la víctima, porque hasta ahora estamos, víctima del hecho, claro, es también una familia de intereses económicos en los Estados Unidos. Eso, más probablemente la conducta de las familias, en este caso de ambas familias, es probable que hayan provocado, en cierto modo, todo este movimiento de opinión pública y haya puesto a las autoridades en una prerrogativa de aviso frente a lo que ha ocurrido. Hasta el día de hoy, grandes especulaciones, afirmaciones y abusos de la comunicación, de las redes y otras han sido los detalles más importantes. Incluso medios de las redes que han cometido delitos y de verdad no sabemos cómo manejar esa situación, pero hay gente que ha hecho afirmaciones temerarias que ponen en peligro otras dependencias de la República Dominicana. Pero bien, como aquí todo se vale, no, no es importante ni siquiera detallar esas conductas que violan toda una serie de reglas, incluyendo la regla humana. Pero bien, tenemos el caso pendiente, no se sabe nada, hay una especie de parcelas administrativas en el orden de la investigación, los organismos internacionales por un lado, los nacionales por el otro, hasta donde podemos considerar que haya una coordinación en la investigación, nada de eso, pero sí el hecho está y la situación prosigue. Eso por un lado. Por el otro lado, en el orden
nuestra situación local, tenemos hoy que, vamos a hablar hoy de algo que hemos hablado siempre, pero que siempre hemos dicho que por encargo de nadie le hemos dedicado mucho tiempo a la situación del tránsito en el país. Hoy queremos contemplar, para decirlo así, si felicitamos o criticamos a las autoridades de tránsito. En realidad nos sentamos en el centro del trayecto a donde se haga un punto neutro, porque si bien es cierto que hay una serie de problemas que no se resuelven y que pasan como si nada, no podemos ignorar la falta de las herramientas necesarias para contribuir o atacar lo que es el mal del tránsito. Lo que indica que cualquier persona que esté al frente como autoridad máxima, indudablemente que tiene carencias, y no solo las carencias materiales, sino la carencia de la voluntad y la educación de la gente, para hablar en sentido general. El tránsito no se ha cuantificado en la merma en la producción nacional por la deficiencia del tránsito. Tránsito y transporte tienen una cuota que hasta ahora no la conozco, porque nadie se ha puesto a cuantificar qué significa los que están involucrados en toda esta cosa, como ellos pues tienen que trabajar. Y de verdad que no es fácil. No es fácil en un país carente de educación. Por lo tanto, como se carece de la educación, se produce el irrespeto, la violación en todo el orden. Entonces, es difícil que un director de tránsito, que una persona que está para dirigir, organizar el tránsito, pueda hacerlo sin una serie de problemas que tiene que enfrentar permanentemente. ¿Qué ocurre? Tan pronto una persona conduce un vehículo y viola las medidas elementales, debe ser, sin ningún lugar a duda, puesto fuera de manera paulatina, temporal, medianamente temporal o permanente. Y si dentro de esas sanciones que se aplicarían ocurre violación, entonces habría otras medidas. Pero para eso tiene que estar de acuerdo las leyes con los que aplican la ley. Es decir, los jueces frente a la ley y al infractor. Eso es sencillo. Si usted en un lugar donde simple dice no pasajeros, y usted se para a tomar pasajeros allí, debe tener
totalmente una sanción que no implica una defensa pura y simplemente. Puede ser una multa considerable, puede ser prisión considerable, pero para hacer todo lo que es necesario dentro de la ley, hay que crear la legalidad de la ley. Porque si no hay esa consecuencia, pues no hay posibilidad. Por ejemplo, una persona que tiene docenas, para decirlo así, de multas, ¿cómo es posible que esa persona continúe al frente de una máquina que de por sí, a pesar de su utilidad, se puede convertir en un peligro? Entonces, son cosas que las tenemos que tomar en cuenta. Ahí yo he visto choferes decir del tránsito público, decir, yo tengo 60 multas y una más no me importa. Y decirlo a un oficial en mi presencia. Entonces, eso de por sí es una burla y una irresponsabilidad de las autoridades que no ejercen el mandato de la justicia que se le ha encargado. Una persona que confiesa tener 60 contravenciones que se pueden comprobar si es verdad, y al hecho y sencillamente no pasarle nada, pues eso hay que remodelarlo si se quiere, para hablar en un lenguaje totalmente entendible. No tenemos posibilidades de manejar la educación sobre el tránsito si no hay drasticidad sobre el cumplimiento de la ley. Con esto no estoy llamando a ser arbitrario ni a ser injusto, no, estoy sencillamente describiendo factores que alimentan las violaciones. Por ejemplo, es necesario el conocimiento, la actitud de la gente de tránsito para que sea lo suficientemente educado y flexible frente a cualquier infractor. Pero no podemos permitir que a ese agente de tránsito se le abuse, se le maltrate y hasta se le golpee. Y aquí hay muchísimos casos de esos. El agente de tránsito debe ser lo suficiente sereno para manejarse frente a un conflicto. Pero aquel que agrede en palabra y físicamente a un agente de tránsito porque lo está enfrentando frente a una violación, no debe irle tan suave como ocurre. Y ya hemos dicho, aquí se ha hecho de todo con los agentes de tránsito. Pero vamos a ver, vamos a hacer una pausa y a continuar con el tema. Y espero que usted tenga una reacción al frente de lo que estamos hablando. Señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app.
SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, señores, continuamos con el tema del tránsito. Ya hemos dicho que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta en el buen funcionamiento, para el buen funcionamiento del tránsito. En primer lugar, es bueno introducir el hecho de que le estamos dando seguimiento a este tema desde que antes de que existiera el Intran, el cual tuvimos participación desde esta tribuna cuando se sometió el Intran a su consideración en el Congreso. Y nos tocó conversar y hablar con los autores de ese proyecto e insistíamos de que el proyecto era bueno, pero le faltaba jerarquía y que no debía ser un instituto, sino un ministerio. El Ministerio de Transporte debía ser lo que es el Intran. Y hoy insistimos en que se debe crear el Ministerio de Transporte. Nos sorprende que hay una propuesta para dos nuevos ministerios y, a mi juicio, son dos nuevos ministerios que no tienen razón de ser. El Ministerio de los Derechos Humanos. Los derechos humanos es algo totalmente que no necesita ministerio, porque es una obligación en todos los ministerios, en toda la conducta, en todo. Es una ley que puede estar escrita o no. Por lo tanto, un Ministerio de Derechos Humanos es totalmente una simple hipocresía. Pero
el Ministerio de Tránsito y Transporte, o el Ministerio de Transporte, sí es una realidad. Porque si bien es cierto que necesitamos mucho sobre el respeto y ordenamiento de los derechos humanos, ya dijimos, todo el mundo sabe y defiende sus derechos y tiene la opción de defender sus derechos. Pero el asunto del tránsito está más para allá, hasta situarse en la causa de mayor pérdida de vida en este país. Entonces, ese ministerio que se propone, entre el otro creo que es, ahorita le digo, 2 ministerios propuestos, pero los 2 ministerios que aquí hace falta que se propongan y que se aprueben, nadie lo apadrina. Nadie lo apadrina. Precisamente porque nos falta educación, nos falta decisión, nos falta de todo, y se entiende, y no hay nadie que piense dentro del Congreso que es de gran importancia el Ministerio de Transporte. Y por el otro lado, no se atreven a proponer la recesión del Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer, y a cambio sustituirlos con el Ministerio de Población y Familia. Porque la mujer y la juventud cabe perfectamente en el Ministerio de Familia. Pero el Ministerio de Población y Familia no cabe en el Ministerio de la Mujer ni en el de la Juventud. Porque si hay un Ministerio de Juventud, debe haber un Ministerio de Envejecientes. Pero envejecientes sí cabe en el Ministerio de Población y Familia. Y si hay un Ministerio de la Mujer, debe haber un Ministerio del Hombre. Y eso cabe en el Población y Familia. Pero a nadie se le ocurre y nada, porque el miedo que hay, ese miedo social de hipocresía y otra cosa más, le impide a una serie de iniciativas que se proponga suprimir el Ministerio de la Mujer. ¿Qué machista? No. Desde una posición del Ministerio de Población y Familia, la parte que corresponde a la mujer puede ser de mayor impacto, de mayor dureza que lo que hace como ministerio, igual que con la juventud. Esa es una digregación que hemos hecho porque lo que estamos hablando es de tránsito. Pero lo que ocurre es que tenemos la información de 2 ministerios que están en el Congreso, 2 nuevos ministerios con el fin de que sean aprobados. Por eso hacemos la digregación. Pero para nadie es un secreto que el tránsito es la mayor causa de muertos en el país. Más muertos que cualquier enfermedad. Y sin embargo, no tiene el cuidado, no tiene la dedicación, no tiene la seriedad que amerita el tema del tránsito. Incluso los detalles, por ejemplo, en el tránsito, que se puede incluir en el tránsito, fue la limitación de la edad para que la gente conduzca un vehículo. Y eso se trata de un disparate, porque cuando usted coge las estadísticas, en ellas va a encontrar que la mayoría de los accidentes de tránsito están en el rango
de gente de menos de 40 años, no mayores de 40 años. Usted lo puede buscar. Entonces, la fiebre no está en la sábana. Que la persona con más de 65 años está restringido. Eso es un disparate. Pero muy poca gente le hacen caso a esto. Entonces, estamos claros de que son las violaciones que la comete gente de menos de 40, 45 años. Vamos para equivocarnos menos. Vamos a decir que gente de menos de 50 años. Así estamos más seguros de que las estadísticas pueden ajustarse a ese rango. Entonces, el problema del tránsito, además de la desgracia humana, de las muertes, heridos, también está la destrucción de la propiedad, tanto privada como del Estado. Es decir, que deja pérdida por todo lado y se le suma otra pérdida a los heridos que a consecuencia de los accidentes se presentan o se le presenta al Estado el costo de la salud a consecuencia de los accidentes de tránsito. Díganme ustedes si sumando todo esto que estamos señalando no amerita más que un Ministerio de Tránsito que podría entonces planificar en conjunto una serie de cosas que el Instituto del Tránsito no la puede hacer porque no abarca la jurisdicción que requiere para eso. Entonces, nuestra propuesta es sencilla: elevar de rango al Intran, convirtiéndolo en Ministerio de Transporte. Ese Ministerio de Transporte, que tiene que ver con todo lo que es transporte, tránsito y transporte en tierra, aire y mar. Eso es lo que debe ser el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte debe tener bajo control todo lo que es acondicionamiento, bienestar de las carreteras y diseño de nuevas carreteras. Incluso tiene que ver asesorar a los importadores para el tipo de vehículos, sobre todo, que se deben importar o las condiciones que deben tener. Fíjense que no estamos hablando de una idea que tenemos de la limitación, ni mucho menos, sino qué tipo de vehículos son los que están entrando al país que pueden ocasionar o que necesitan un diseño diferente. ¿Cuáles son los tamaños que se necesitan para diseñar los parqueos? Hay parqueos a veces que la gente suda para entrar o salir. Entonces, todo eso es asunto del Ministerio de Transporte. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Transporte? Bueno, regular, diseñar, etcétera. No estamos hablando de que tiene que construir carreteras, ni mucho menos, sino sencillamente diseña, supervisa y asesora la construcción de las vías de tránsito, de las vías públicas. Hay carreteras que no caben 2 vehículos,
que hay que esperar uno hasta que el otro pase. Entonces, salvo situaciones muy especiales donde se buscan soluciones, pero todo eso es del Ministerio de Transporte. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que usted sale de la carretera y usted puede, a propósito de un vehículo, de un camión cargado, usted se puede quedar detrás a distancia porque usted sabe que ese vehículo va a sufrir un accidente? Viene con una carga totalmente abusiva y mal colocada. Usted puede casi estar seguro de que ese vehículo más adelante, póngasele lejos. Y eso debe ser prerrogativa de tránsito, que implica, del ministerio en este caso, que implica la prevención de accidentes. Y muchas veces nos hacemos, por varias razones, como se dice, la vista gorda, para no intervenir en una serie de situaciones que se presentan. Pero al mismo tiempo, la falta de tecnología aplicada es otro factor. Pero al mismo tiempo, la forma, el método de dirigir el tránsito por los agentes de tránsito que no tienen el entrenamiento necesario, el entrenamiento técnico para dirigir, sobre todo en unas esquinas que son sumamente amplias, donde una parte del conductor no los ve. Entonces, eso tiene que ser también parte de la organización del tránsito para evitar accidentes. Pero todavía tenemos más, pero debemos hacer una pausa, señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores, continuamos con el tema. Ya habíamos dicho de que el programa de hoy era sobre el tránsito, aunque tuvimos una primera parte sobre el tema de la desaparición de la joven norteamericana, pero cumpliendo con nuestra promesa, tenemos hoy dedicado al tema del tránsito en diversas versiones. ¿Por qué? Porque es un deber nuestro, un deber de toda persona que de una u otra forma le preocupe el tema del tránsito. Miren, a veces, cuando usted ve un vehículo dedicado al transporte público, en condiciones físicas prácticamente increíbles, señores, yo he visto vehículos que el piso del fondo está totalmente, se le puede ir un pie a cualquier persona sin ningún problema. Eso yo lo he visto. Y la puerta de los vehículos con un seguro de una varilla que hay que quitarla y ponerla para asegurar el cierre de la puerta. Y muchas cosas más. Y eso se permite sin ningún problema. Entonces, decíamos que la autoridad de tránsito, que viene siendo los agentes de la MET o la DGC, trabajan en condiciones limitadas, para no decirlo de otra manera, en condiciones limitadas y con poco entrenamiento. Cuando hablo de poco entrenamiento me refiero bien claro, porque venimos de una escuela ciudadana donde vimos realmente lo que fue la organización del tránsito aquí, técnicamente con un español apellido González, que era justamente uno de los Sánchez González o González Sánchez. Se trataba de un oficial de la Policía Nacional adscrito al tránsito. Era de origen español, pero fue uno de las personas símbolo de la organización y de la conducción, de la buena conducción pública de vehículos. Ese señor fue una escuela que murió y se llevó todo, porque hoy en día muy pocas cosas quedan de ellos. Por ejemplo, un agente de tránsito que dirige en una esquina tiene que hablar con su lenguaje corporal claro. Nosotros, las personas que conducimos desde aquella época, aprendimos a que si un agente que estaba dirigiendo el tránsito está de espalda o de frente a usted, usted debe tener mucho cuidado, porque es una señal de pare. Pero el agente lo debe saber también, pero la mayoría no lo saben. Entonces, de frente a usted le hacen la señal de que siga, pero se la hacen de una manera prácticamente invisible.
la mano pegada del cuerpo, lo están haciendo esta señal, usted no la distingue. Entonces, si el agente sabe hablar corporalmente, se coloca de perfil, el conductor entiende que está mandándolo a pasar, maneja los brazos, las manos y dirige con agilidad, ayuda mucho. Pero hay algunos, no son todos, que entorpecen el movimiento en las grandes esquinas, sobre todo porque se colocan en lugares que no son visibles. Pero también ellos tienen que protegerse de la vida, porque con toda esta locura cualquiera se lleva a un pobre hombre de eso. O una mujer, porque hay muchas mujeres también. Entonces, hay que buscar fórmulas. Y esas fórmulas pueden ser lumínicas, manejadas por los propios agentes del tránsito. El estacionamiento para recoger pasajeros, eso hay que regularizarlo. Eso es una de las cosas que más entapona el movimiento del tránsito. Porque se supone que en una intersección, antes de la esquina, no debe haber movimiento de tránsito, de pasajeros, desmontar o montar pasajeros. Debe cruzar la calle y entonces en la calle ya cruzada, entonces ¿por qué? Porque el vehículo que viene detrás de ellos tiene que pararse también, y el que viene detrás, y sencillamente usted observa largos tapones porque hay un señor descargando de un carro público a personas o montándolas. Entonces, hay que educar también al propio pasajero. Se entiende que el obrero del volante, como decía un conocidísimo sindicalista y hombre de trabajo, que era señor Ramírez, sindicalista de mucho tiempo. Entonces, era un obrero del volante. Los trabajadores de movimiento del tránsito, los choferes, indudablemente que son héroes. Pero recuerde que el héroe no necesariamente es correcto. Son violadores permanentes por buscar la ventaja del pasajero. Entonces, todo eso hay que comenzar organizándolo, o mejor dicho, haciendo cumplir, porque hay muchas cosas que están previstas, pero no se cumplen. Ay, ¿de qué manera se pueden cumplir? Aplicando la voluntad, aplicando las sanciones contra los violadores y dándole autoridad a la gente del tránsito. Porque ya dijimos que la gente del tránsito debe ser entrenado para manejar el problema que tiene que manejar a diario. Pero dentro de eso, con toda la decencia posible, la educación, la tolerancia, el perdón, todo lo que se pueda manejar. Pero ese agente de tránsito no está para recibir insultos y agresiones físicas incluso. Y cuando un conductor, un transeúnte o alguien llegue al extremo de agredir e insultar a un agente de tránsito por el hecho de que está indicándole lo que debe hacer, debe tener serias sanciones. Serias sanciones. Hay lugares donde usted no puede discutir con el agente de tránsito.
Usted sencillamente tiene instancia donde ir. Usted tiene instancia donde ir, porque al ciudadano hay que darle la oportunidad. Hay lugares donde la gente le pone una multa, usted la considera que es injusta y usted va donde un juez. Y usted va donde un juez y citan a ese agente de tránsito. Y allí se determina si hubo o no razones para imponerle una multa. Entonces, hoy tenemos que hacer todo eso en una ciudad como la nuestra. Cuando hablo de una ciudad como la nuestra, estoy hablando en sentido general, pero obviamente que son en la capital de la República, en su conjunto, más ciudades como Santiago y otras ciudades. Pero tenemos que hacer cumplir. Usted se encuentra, por ejemplo, en la carretera, un camión o una guagua de las empresas de transporte interprovincial que van por la a 0 millas, o mejor dicho, no a 0 millas, pero sumamente despacio, por la vía de la izquierda. Y eso se llama obstrucción del tránsito, al menos que no haya una serie de circunstancias que le obliguen. Pero usted también se encuentra con vías mal señalizadas. Entonces, se necesita una campaña permanente de educación y acción coercitiva, que le duela el bolsillo de la persona del que viola. Y todas esas cosas son propias del Ministerio de Transporte que proponemos. No le han hecho caso. Fíjense cómo le digo, hay un sometimiento para 2 ministerios más, pero no están ni el Ministerio de la Mujer, de Población y Familia, donde se debe fundir el Ministerio de la Mujer y de la Juventud, y ahí cabe todo, niñez, ahí cabe todo, ancianos, jóvenes y todo el mundo en el Ministerio de Población y Familia, que fue sometido por un diputado y lo dejaron ahí. Estuvo ahí, no lo aprobaron, no le convenía, pero el diputado Juan José Tavares lo sometió al Congreso. Entonces, es importante que el ministerio, o sea, que el Intran se convierta en Ministerio de Transporte. Y es importante de que una campaña, así como se hizo una campaña por el para el uso de los cinturones de seguridad y del manejo del papel moneda, se haga una campaña por el cumplimiento estricto del uso de la vía pública, que conlleva las condiciones de los vehículos, etc. Si un vehículo sufre una avería, usted se puede encontrar en muchos casos que ahí mismo van y aparecen unos mecánicos y comienzan a hacerle la reparación en la vía pública. Ya ustedes se imaginan lo que pasa. Entonces, señores, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y ser solidarios al mismo tiempo con las autoridades que correctamente intentan poner el orden. Porque de lo contrario, vamos
a tener malos resultados. Y con esto que estamos hablando, le compete a todo el mundo, a las instituciones, a los ciudadanos y a las instituciones oficiales, incluyendo al turismo, incluyendo a la Policía Nacional, incluyendo a obras públicas. Es decir, que todo el mundo debe colaborar con el tema del tránsito para reducir la desgracia que estamos viviendo sobre víctimas del tránsito y al mismo tiempo rescatar el tiempo de pérdida que tenemos por la tardanza. Señores, en 2 esquinas usted se toma 1 hora fácilmente en este país para trasladarse a una esquina. En este momento, que ya el programa lo tenemos que despedir, podemos asegurar que nos podemos coger en 3 esquinas para llegar a la 27 de febrero, media hora o 45 minutos sin ningún problema. Entonces, sencillamente, pues, les invitamos a ustedes a reflexionar sobre eso, pero sobre todo a las autoridades a quien compete el liderazgo de esta acción para buscar solución o al menos controlar lo que es el tema del tránsito en la República Dominicana. No nos queda más tiempo para más, simplemente despedirnos por hoy y decirles a ustedes que el programa de hoy ha sido un programa cívico con carácter pura y simplemente ciudadano, por encargo de nadie. Será hasta mañana cuando estaremos con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.